con nosotros nuestro primer invitado, Jorge Paz, quien este año no tuvimos la oportunidad de dialogar aún con él con todo el trabajo de investigación que vienen realizando desde el CONICET, él como miembro de esta institución tan importante. Así que buenas noches, Jorge, bienvenido, gracias por estar ahí. Hola Mónica, buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación y muchísimas gracias por la difusión de la tarea que venimos realizando junto con UNICEF y con la gente de CONICET, obviamente. Jorge, ¿cómo han vivido ustedes esta situación de la pandemia con respecto a los trabajos que vienen encarando? ¿Han modificado la línea de investigación en razón de lo que nos está sucediendo? Sí, de hecho, hemos centrado toda la atención no solamente en lo que es específicamente el impacto de la enfermedad sobre la actividad de las personas, sino las consecuencias que esto puede tener en lo que hace a las condiciones de vida de la población. Es decir, nosotros lo que hicimos fue, por un lado, encarar el tema más específicamente sanitario desde el punto de vista de la epidemiología, que también son temas que nos solemos trabajar, sino también hicimos algo acerca de el efecto que iba a tener en la cuarentena sobre la actividad económica de la población y sobre las condiciones de vida, principalmente en determinados sectores que se consideran más vulnerables. Por ejemplo, determinados sectores como la niñez o las personas mayores, ¿no? Que son sectores de la población que tienen una vulnerabilidad especial ante esta situación que estamos viviendo. Indudablemente que la variable que más resuena en la sociedad es la económica. Después vamos a hablar Claro. de otros temas que simplemente se soslayan, pero que calan muy hondo en lo que es la sociedad. Económicamente, ¿cómo ha decrecido, digamos, el nivel de ingreso de la población en general? Bueno, si uno mira lo que ha sido, yo sugiero que miremos un poquitito la historia, digo, para poder entender el contexto actual y lo que viene de acá a los próximos años. Nosotros ahora estamos en una situación, según los pronósticos que hacen organismos internacionales confiables, como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, los pronósticos conocidos, digo, para pronosticar actividad económica, eh, ellos prevén una caída de la economía argentina que va a estar cercana al 10% del producto. ¿Eso cómo se entiende en términos sencillos y cotidianos? Es una caída de los ingresos de la población que en promedio llegaría durante todo el año 2019-2020 al 10%. Eh, Eso, tengamos en cuenta algo, quizás alguien pueda decir, bueno, pero yo observo que mis ingresos cayeron más ya a esta altura. Claro, puede ser que eso suceda, porque esto estamos hablando de un promedio y estamos hablando de una situación que tiene la forma, en principio, de una B corta, ¿no? O sea, con una caída primero y con una recuperación posterior, cuyo promedio podemos decir, estos organismos estiman en aproximadamente un 10%, con una estimación, digamos, no muy pesimista, pero tampoco optimista. ¿Por qué digo mirar la historia? Porque si uno mira lo que sucedió en el pasado, la economía argentina en el año 2001-2002, que nos ha sido tan duro para todos los argentinos en esa época, la economía argentina había caído un 12%. Digo, como para tener un parámetro de comparación histórico, ¿no? Esa fue la peor crisis que tuvo la Argentina en toda su historia. O sea, un 12% de caída del Producto Interno Bruto en el año 2001-2002. Esto Después, si uno mira... significaría, disculpa Jorge, esto significaría que esta crisis sería más leve que la del 2001 según los guarismos que ya Sí, están midiendo. exactamente. Está por debajo de la peor crisis que tuvimos en la economía, que fue la del 2001-2002. Lo que te estaba por decir que si uno mira desde 1980 hasta ahora, que son estimaciones bastante confiables, uno tiene
muchas caídas y nosotros sumamos que hay más o menos 15 crisis que se han dado en ese periodo y una muy fuerte que no se sintió tanto en la población porque estaban vigentes algunos mecanismos de protección social como los que tenemos hoy. Por ejemplo, la asignación universal por hijo en 2008-2009 fue la crisis internacional. Ahí el producto cayó casi un 7%, digo, ¿no? Indudablemente que la caída de la economía se traduce en mayor pobreza. Claro. ¿En cuánto se puede medir la pobreza en estos tiempos? Bueno, nosotros recordemos que terminamos el 2019 con una tasa de pobreza de aproximadamente el 35% de la población. ¿Qué significa esto? Que 35 de cada 10 argentinos vivían en 2019, hacia diciembre de 2019, con un ingreso que no resultaba suficiente para superar el umbral de pobreza, digo, como para adquirir bienes que son necesarios para la supervivencia cotidiana. Bueno, esa situación del 35% con la que culminamos el 2019, nosotros calculamos que hacia diciembre, por este golpe que hablábamos recién de la caída de la actividad económica cercano a un 10%, vamos a llegar a un 42-45% de pobreza. Es decir, que la pobreza estaría aumentando entre 8 y 10 puntos porcentuales. Vos hacías referencia recién a dos sectores muy vulnerables de la población como los niños y los ancianos. Nos preocupa sobremanera la situación de los niños, teniendo en cuenta que en este contexto no tan solo se ven vulnerados algunos derechos, como así también algunas libertades, lo cual cambia enormemente el entorno en el que están. ¿Qué evaluaciones se han hecho desde UNICEF en este sentido? Bueno, el primer dato así que te puedo pasar, que es muy fuerte, pero creemos que bastante certero, nosotros estamos estimando un aumento de la pobreza infantil de aproximadamente también 10 puntos porcentuales, lo que lleva en números absolutos, para que nos formemos una idea, pasar de 7 millones de niñas y niños que estaban en condiciones de pobreza hacia fines del 19 a 8.300.000 niños y niñas que serían pobres hacia fines del 2020. Esto es un aumento considerable de la pobreza, pero insisto, no es el peor que hemos tenido en Argentina. El peor fue el de 2001-2002, que llevó la pobreza, ahora estamos estimando más o menos en un 63%, en ese momento había superado el umbral del 70%, había llegado al 72-73%. Ahora, vos mencionabas una serie de factores, de derechos, de libertades. Eso se pudo medir. UNICEF hizo una medición de eso con una encuesta que aplicó hace poquito. Se estuvieron dando los resultados ahora hace menos de una semana, de una encuesta de evaluación del impacto que va a tener esta crisis sanitaria sobre las condiciones de vida de niñas y niños. Y bueno, ahí pudimos ver otros sectores, educación, salud, pudimos ver el tema de adolescencia en particular, de primera infancia, y ahí observamos algunos deterioros que son verdaderamente preocupantes, digo, como para preocupantes o elementos que te dan insumos para poder hacer una política pública que pueda morigerar los efectos de la crisis, ¿no? Y en esta franja etaria de la niñez, ¿qué es lo que más observan como preocupantes, tal cual lo calificás? Bueno, un elemento importante es el tema educativo. Sabemos que hay muchísimas niñas y niños que no tienen acceso a esto, a la tecnología, a la conectividad, a la tecnología virtual, y es como se está tratando de pasar el efecto de la falta educativa, digamos. Esto es un gran deterioro del capital humano, una pérdida importante en términos de lo que sería la enseñanza y el aprendizaje por parte de los chicos, para poder luego ya de adultos llegar a un mercado de trabajo con ciertas capacidades que son necesarias para insertarse de manera adecuada en el mundo laboral. Otra cosa que observamos, particularmente en el caso de adolescencia, es
esta encuesta de UNICEF aplicó un módulo específico a aquellos hogares en los que encontraba adolescentes. Y ahí hay un resultado que aparece muy claramente, que es un aumento del miedo y de la incertidumbre, de situaciones tales como ansiedad, depresión por parte de los adolescentes. ¿Miedo a qué? A volver a la actividad cotidiana, a contagiarse, algo que uno en principio intuitivamente pensaba que iba a ser más fuerte entre las personas mayores, y sin embargo se está dando con mucha fuerza en ese sector de la población. ¿Cómo se traducen estos índices a nivel provincial? La encuesta no tiene representatividad nacional, los números grandes, pero es una encuesta relativamente pequeña porque se llama así, encuesta rápida de evaluación. Se hizo a 2.500, sí, un poco más de 2.500 hogares en la Argentina. No tenemos una representatividad a nivel local, provincial. Sí hay una representatividad a nivel regional, pero esos resultados todavía no están evaluados en su totalidad, porque la encuesta, como te digo, es muy nueva y ahora se conocieron recién los primeros resultados. Se está en proceso de análisis de ese instrumento tan valioso como para tener elementos para hacer política pública, ¿no? Los efectos económicos de la pandemia en relación a lo que ocurría en 2001 pueden estar relacionados a estas ayudas nacionales que da el gobierno, como el IFE, por ejemplo. Sí, claro. Bueno, un elemento muy claro que surge en la encuesta es la presencia del Estado en los hogares, ¿no? En los hogares encuestados. Fíjate que del total de hogares, insisto, es representativo a nivel nacional, el 47% de esos hogares, o sea, casi uno de cada dos, dice tener entre sus integrantes un miembro que recibe algún tipo de transferencia por parte del Estado. ¿Cuáles son esas transferencias? Bueno, el ingreso de emergencia es uno, el otro es el bono de la asignación universal por hijo, el otro es la asignación universal por hijo en sí misma, la tarjeta alimentar, y así transferencias que fue dando el gobierno y que la gente también, esta encuesta que también captó actitudes y la visión que tiene la gente de toda la cuestión que se está viviendo, es evaluada positivamente por la población. O sea, la población contesta que todo hubiese sido peor de no tener este amortiguador, como se suele llamar a este tipo de ayudas, que yo aclaro, aparte de ayudar en sí a la microeconomía familiar, significa también una ayuda a la macroeconomía, digo, a mantener un nivel de actividad que está deprimido por el efecto de la cuarentena. Si no, uno puede mirar lo que sucede con los negocios, que tienen una caída de ventas, que hay una caída generalizada de la actividad económica. Esto mínimamente permitió mantener a flote ese tipo de actividad, ¿no? Un golpe en la demanda, como se dice. En relación a esto, ¿usted es partidario de que el gobierno instrumente en el corto plazo una asignación universal, propuesta que ya se manejó a nivel nacional y que muchos países europeos lo tienen? Claro, te referís a algo así, más que una asignación, sería como un ingreso básico universal. Así es. Claro, sí, justamente estamos trabajando en esa idea. Efectivamente, varios países de Europa ya la adoptaron y ahora lo que se está estudiando es la manera de implementarla. Todavía eso no está decidido, pero sí es una idea bastante firme en el gobierno de poder lograr este objetivo. Claramente, todo esto tiene que tener un financiamiento genuino. Todos sabemos, y el gobierno también lo sabe, de que, digo, aclaro esto porque escuché versiones así que dicen que se emite dinero y que se hacen transferencias con dinero nuevo y que eso puede provocar presiones inflacionarias. Eso obviamente el gobierno lo sabe. Entonces lo que hay que hacer acá es una arquitectura de financiamiento genuino, que es financiamiento vía recaudación y no emisión monetaria. Digo, o sea, la situación habrá que ver cómo se implementa la idea del ingreso básico universal, ayudando a aquellas familias que, en particular, aquellas familias que son particularmente vulnerables, ¿no? Estamos hablando de hogares con niños.
Ahora, hablando de ayudas, hay una nueva que está implementando el Gobierno Nacional, que es la asistencia a aquellas personas adictas en la última etapa de su tratamiento. En su calidad más que de economista, de sociólogo y analista de la realidad que nos toca vivir, ¿cuál es su mirada con respecto a este tema en particular? Me parece muy positivo, esta medida. Lo que yo voy a dar una mirada más bien desde la perspectiva demográfica. O sea, hay muchos grupos, si se quiere, demográficamente pequeños, que merecen ayuda. Nosotros acá en Salta tenemos un grupo importante, que es el grupo de personas de comunidades indígenas, de aborígenes. Tenemos grupos focales, así que, en términos demográficos, no son grupos numerosos. O sea, no hay en esta acción del gobierno una situación compleja como la que yo estaba planteando cuando estábamos hablando del ingreso básico universal, de financiamiento público, ¿no? O sea, uno puede pensar que estas son ayudas focalizadas que se pueden dar de manera adecuada y que son bienvenidas, ciertamente, porque son grupos que están pasándolas muy mal, en esta coyuntura, pero que en términos estructurales no están siendo miradas, al menos por mi lado, porque estamos trabajando sobre una visión más macro y con un volumen de población mucho más elevado. Te doy un simple ejemplo. En Argentina hay los bolsones de pobreza más fuertes, más numerosos, más que fuertes, más numerosos, se dan en los asentamientos y en los barrios populares, ¿no? Quizás la pobreza en otros sectores, como en el caso de las comunidades indígenas y demás, es más profunda. Quizás alguien me pueda decir, no, pero mirá, ahí está la verdadera pobreza, y es probable que así sea. Pero la pobreza argentina es esencialmente urbana. El problema de la implementación del ingreso básico universal es fundamentalmente un problema de números muy elevados de población y que por lo tanto tienen un gran impacto en el financiamiento, o sea, es muy complicado ver de dónde se van a sacar fondos para poder llegar a esas poblaciones. Las poblaciones más pequeñas, si bien sufren y si bien son sujetos de acción por parte del Estado, me parece que eso es más sencillo de implementar que esto otro que se está mirando ahora con un detalle mayor, ¿no? Jorge, muchísimas gracias por su tiempo y especialmente por los datos que nos ha brindado con respecto a este trabajo tan interesante que hizo UNICEF, particularmente de esta población tan vulnerable como son los niños, y que habrá un gran trabajo por delante en virtud de este año tan difícil que les ha tocado vivir, especialmente a ellos. Muchísimas gracias por la difusión, Mónica, y por la entrevista, que yo creo que esto es muy bueno que se conozca a nivel de la población, que se sepa qué es lo que se está haciendo en esta área. Así que gracias muchísimas de gracias. nuevo. Gracias. Nosotros hacemos nuestra pausa y ya volvemos.